Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio semanal de estudio de Torá. Es un placer saludar a todos los que se conectan en este momento, desear muchas bendiciones. Es un momento muy importante el que estamos viviendo a nivel mundial, dadas pues todas las noticias que vemos a diario, conocedores de que Yeshua o Jesús también dio varias de esas señales anunciando su retorno. Y más aún que estamos a semana y media de la conmemoración o la fiesta de trompetas, que de acuerdo a nuestro calendario será el día 7 de septiembre. En el calendario hebreo será el 1 de Tisri. Recordemos que es la única fiesta que inicia mes, y la fiesta es un símbolo de la venida del Mesías. Así que si supiéramos que el Mesías viniera en 10 días, ¿cómo sería nuestra actitud? Esa es la pregunta que debemos hacernos estos días de preparación para la fiesta. El Señor nos permitió hacer este ensayo. Es un ensayo que el Señor nos permite que hagamos para prepararnos. Y lo más importante es que verifiquemos nuestras vidas, que hagamos Teshuvá, hagamos arrepentimiento, conocedores de los tiempos que vivimos. Y si usted bien lo puede hacer, disfrutar y aprovechar estas fiestas para retornar al Creador a través del Yom Teruah, de Yom Kippur, en el juicio, y del Sukkot, que es la fiesta también que nos señala el milenio mesiánico y también la eternidad, que también puedan disfrutar. Estaremos con mi esposa enviando algunos audios de preparación para los que deseen participar y disfrutar de esta bendición espiritual y todo el mensaje profético que hay, no solo en hablar la fiesta, sino en practicarla. Vamos a arrancar en esta mañana. Estamos ya casi finalizando el libro de Deuteronomio, precisamente. Hoy estamos en el capítulo 26 al capítulo 29, los primeros versículos, y vamos a enfocarnos en un tema bastante importante que vienen allí en esta porción, que son las bendiciones, pero también las maldiciones. Vamos a orar y arrancamos. Oremos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador del universo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, nos das el tiempo de reunirnos como Keilah, como congregación, como amigos, en este estudio de tu ley. Gracias, Señor, porque la Torá, que es instrucción, que es el manual, que es vida, que tú has dejado para nuestro disfrute, como la ketubá que le entrega el novio a la novia. Queremos, Señor, que nos dé sabiduría, nos des tu espíritu para poder entender, comprender tus mandamientos, ponerlos por obra. Y también, Señor, que sea nuestra guía en este tiempo que vivimos. Conocedores, Señor, de que estudiaremos Torá también por la eternidad, queremos disfrutarlo desde ahora. Bendice a quienes están aquí conectados, oramos por sus familias, las necesidades que hay, para que tú suplas con tu poder, Señor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, voy aquí a compartir pantalla. Por supuesto, como siempre, bienvenida a las preguntas, los comentarios que tengamos a esta porción. Esta porción tiene por título Kitabo. Kitabo, si ustedes miran en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, el primer versículo dice, cuando hayas entrado. Y es precisamente lo que significa Kitabo, cuando entres. El Señor aquí, a través de esta porción, arranca hablándoles de algo bien interesante, de las primicias que debía presentar el pueblo cuando ya estuviera en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Debían traer lo primero que produjeran sus frutos, sus cosechas. Bien hermoso debió ser cómo se veía esas multitudes de todo Israel acercándose a Jerusalén, todos con sus ofrendas en canastos, las primicias que eran comida, arrastradas por los bueyes o los asnos, y acercándose en todos, cantando alegremente, quizás algunos de los salmos
de los últimos salmos que hay en la escritura, en nuestras Biblias, subiendo a Jerusalén y ofreciéndole al sacerdote, porque era el sacerdote el que se le daba la primicia, y diciendo, como aparece aquí en el versículo 5 del capítulo 26, un arameo errante fue nuestro padre, quien fue a Egipto, salió con gran multitud y nos trajiste a esta tierra y en obediencia traemos esta primicia. Decían allí y se inclinaban puestos en tierra. Eso se hacía en ocasión de la fiesta del Shavuot o la fiesta del Pentecostés, que se cumplió con la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Adonai que descendió ese día y que hoy nos sigue mostrando a cada vez que la conmemoramos, que el Señor entregó su Torá y también nos dio su Espíritu a nosotros. Qué hermoso. Luego habla del diezmo, que ya lo hablamos en un tema anterior, precisamente habla del diezmo de los necesitados en este capítulo. Luego el Señor le coloca a su pueblo una tarea bien interesante. Ellos debían, cuando cruzaran el río Jordán y entraran en la tierra, debían ubicar estos dos montes que ustedes están viendo aquí, el monte Gerizim y el monte Ebal. Dos montes que en cuyo valle está la ciudad de Siquem, una ciudad bien interesante porque allí fue donde Abraham, cuando llegó desde Ur de los Caldeos, desde Babilonia, allí edificó un altar al Señor. Quizás fue uno de los primeros altares que edificó Abraham como símbolo de la promesa de que sus descendientes estarían allí. Y se cumplió. Josué, el capítulo 9, nos muestra que el pueblo entró a la tierra, se ubicó, y la tarea en estos dos montes es que debían dividirse en las tribus. La mitad de las tribus debe ubicarse en el monte Gerizim y la otra mitad de las tribus ubicarse en el monte Ebal. En el monte Gerizim debían pronunciar todas las bendiciones que aparecen precisamente aquí en el capítulo 28. Si ustedes se dan cuenta de sus Biblias, arranca con unas bendiciones hermosas, de por cierto. Y las otras tribus debían colocarse en el monte Ebal y pronunciar las maldiciones. Era un acto de que ellos hacer conciencia de las bendiciones que vendrían si obedecían la Torá y también las maldiciones que vendrían si desobedecían la Torá. De hecho, de por sí, el monte Gerizim es un monte, como esto es una foto, traté de buscar una foto de lo más real, el monte Gerizim tiene árboles, es un monte que tiene árboles, que se ve frondoso, a diferencia del monte Ebal, que es un monte baldío, árido, simbolizando precisamente lo que el Señor quería decirles a su pueblo, cuál era la consecuencia de obedecer versus la consecuencia de desobedecer. Y en eso, y en ese tema, se basa la porción de esta semana. Si tomamos nuestras Biblias y vemos en el capítulo 28, viene una serie de bendiciones hermosas. Se las recomiendo para que cuando vayan a bendecir a sus hijos, por ejemplo en Shabbat o en cualquier otro momento, puedan usar esta guía. Ahí viene una bendición donde usted puede bendecir a sus hijos en la ciudad, en el campo, el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, por sus trabajos, que sea bendito su entrada y su salida, que el Señor derrote a sus enemigos. Vienen unas bendiciones muy hermosas allí para que usted pueda bendecir a sus hijos también. Pero también a partir del capítulo 15 arrancan no pocas, una gran cantidad de maldiciones y al leerlas hasta nos asustamos porque son 98 maldiciones. Y aquí pues recordamos el hecho de que la Torá contiene bendiciones, hemos leído varias de ellas, pero también contiene maldiciones. Y estas maldiciones claramente dice la escritura y como arranca el el versículo 15 del capítulo 28, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Dios para procurar, fíjense que es la actitud lo que el Señor mira, procurar cumplir con todos sus mandamientos y cuyos estatutos que yo te doy o que intimo hoy, dice la Reina Valera, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y arranca una lista que es terrorífica, que es impactante, porque el Señor todo lo que dijo en las bendiciones empieza a decirlo en las maldiciones.
maldito serás en el campo, malditos en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu entrar y salir, maldito vendrá sobre ti mortandad. Habla incluso de diferentes enfermedades, la tisis, la fiebre, inflamación, ardor, habrá sequía, calamidad, te perseguirán tus enemigos, te llevarán a tierra extraña y allá perecerás. No habrá lluvia en tu territorio, habrá sequía, tus cadáveres servirán de comida toda ave del cielo, vendrán úlceras sobre tu cuerpo, sarna, comezón, habrá oscuridad, tú despojarás a tu esposa y otro se acostará con ella, tus hijos no podrás verlos porque se los llevarán a otros territorios, todo el fruto de tu tierra alguien se lo llevará, tendrás locura, dice, habla también de la locura, el Señor te dirá con maligna pústula en tus rodillas, llevarán a tus reyes a otro lugar que tú no quieres que vayan, serás el motivo de horror ante otros pueblos, la langosta vendrá y comerá toda la semilla, todo el fruto de tus árboles no serán para ti porque tú estarás extranjero, y viene con una serie, después del versículo 49, viene una descripción haciendo alusión precisamente a los pueblos que vinieron a Israel y nos llevaron cautivos, primero a Babilonia, cuando Asiria, ya vamos a contar un poquito la historia, Asiria también viene y lleva cautivos a Israel en la parte norte, Roma en el año 70, y habla aquí de que del sitio, del problema del sitio cuando tuvieron que empezar a comerse unos a otros, las mujeres empezaron a comerse a sus hijos, a los recién nacidos, una escena de terror impresionante que muestran estos versículos a partir del 49 en adelante, y dice el Señor, si no cuidares, versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, le está diciendo, Israel, escucha, Shema, oye inteligentemente, si no pones por obra las palabras de esta ley, de esta Torah que yo estoy dando hoy, dice él, temiendo este nombre glorioso y temible, Adonai tu Dios. Entonces, si no lo haces, Adonai aumentará maravillosamente las plagas y vendrá todo lo que vino sobre Egipto sobre ti. Es un pasaje terrible, creo que es uno de los más difíciles de leer de la Torá, donde el Señor también nos habla hoy. Y abro mi corazón ante ustedes para decirles, el Señor también hace la invitación a nosotros hoy. Esto no es algo que fue solamente para el Israel de ese tiempo, sino también es para el Israel de hoy. El Señor también está llamando a su pueblo a que pongamos por obra las palabras de la Torá. La Torá, ya claramente, ya lo vimos en los anteriores temas, no fue abolida en la cruz, la Torá sigue vigente. El mismo Yeshua la cumplió, la sigue cumpliendo en su función sacerdotal en el cielo y vendrá a cumplir como celebraremos las fiestas de otoño, Él vendrá a cumplir también su venida, su juicio, su milenio y la eternidad. El Señor está animando a su pueblo a que cumpla, a que obedezca su Torah. Vamos a entrar a ver un poco de la historia, qué pasó con Israel, con nuestro pueblo, por qué Israel cae en todas estas maldiciones, y vemos claramente algunas de estas maldiciones reflejadas en lo que ocurrió la historia. Deuteronomio 28 es un paralelo entre el obedecer, como lo vemos aquí, y el desobedecer. Hay dos caminos que el Señor coloca hoy, en este momento, hoy, ante nosotros. El camino de la obediencia a la Torá o el camino de la desobediencia. El camino de la obediencia trae bendiciones, como las vemos allí. Hay bendiciones para nosotros, para nuestros hijos, para lo que hagamos en la nación donde estemos. Pero también hay un camino ancho. Yeshua dice que es un camino ancho que trae maldiciones. Parece que es un camino fácil, es un camino donde podemos dar rienda suelta a nuestros sentimientos, pasiones, gustos, pero es un camino que trae maldiciones que claramente están en la Torá. Y la Torá
la Torá es vida, la Torá se cumple. Por supuesto que estas maldiciones son condicionales. El Señor no desea destruir a su pueblo. Y a lo que vemos en la historia es que finalmente las maldiciones se convierten en bendiciones, porque es a través de estas maldiciones que el Señor quiere que su pueblo reconozca. Quizá la mejor ilustración es la del hijo pródigo en la parábola de Yeshua, cuando está allí apacentando cerdos sin nada que comer, en una hambruna total, sin ningún recurso, sin ninguna esperanza. Y allá en lo más fondo del lodo, entre los cerdos, recapacita. Dice la Escritura, vuelve en sí. Esa maldición de estar entre los cerdos le permitió a él volver en sí. Y el Señor a veces permite las maldiciones porque quiere tocar la puerta. Dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y el Señor llama a la puerta de diferentes maneras. A Nabucodonosor lo puso allí a vivir como un animal durante 7 años, porque tenía un propósito para él. El hijo pródigo vuelve en sí al estar en los cerdos y regresa. Esa es la mejor ilustración de Teshua. Cuando usted quiera pensar en arrepentimiento en el hebreo es Teshua, que es volver por el camino. Él regresó a la casa del Padre. Jeremías, el mismo Yeshua, nos habla muchas veces de volver por las sendas antiguas, por el camino de la bendición. La senda antigua es la Torá, y es lo que el Señor nos invita. Vamos a ver algunos de los temas. Mi esposa también nos va a compartir algo mientras conversamos de lo que ocurrió con Israel, qué fue lo que pasó con Israel durante su estadía en la tierra de Canaán. Vemos aquí una línea de tiempo para ubicarnos. Aquí está el año, podemos decir el año 0, aunque ese año creo que no existió, de la era común, que es el que se trató de ajustar con la llegada del Mesías. Realmente el Mesías llegó unos años antes del año 0 de la era común. Sí, hay un error de cálculo, de acuerdo. Pero entonces este es el que usamos actualmente. Más o menos 2000 años antes de la llegada del Mesías, la primera llegada del Mesías, encontramos a Abraham. De hecho, Abraham aparece en la historia en el año 1948, desde la creación de Adán. Desde la creación de Adán hasta Abraham hay aproximadamente 1948 años, que es precisamente el año en que fue restaurado o creado el Estado de Israel en nuestra era, 1948, una fecha bien interesante. Así que pasaron 2000 años entre la creación de Adán, todo el tema, todo el desarrollo antediluviano y hasta el momento de Abraham. Abraham es llamado, sabemos que aquí arranca la historia del pueblo de Israel con el llamamiento de Abraham, llegar a la tierra, edificar los altares, creer al Señor, incluso estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Después de Abraham encontramos alrededor del año 1800 antes de la era común, que está el pueblo, de acuerdo a la profecía que Abraham mismo dijo, estuvo viviendo en Egipto como esclavos ante el faraón. Aquí aparece cerca del año 1500 antes de la era común. Nace Moshe como ese símbolo del libertador, símbolo también mesiánico. Más o menos en el año 1333 fue entregada la Torá. El pueblo entra finalmente a la tierra de Canaán. Sabemos que pasaron 40 años desde la salida de Egipto, que es lo que vemos a través de la Torá. Y aquí viene un gobierno o un tiempo en color amarillo durante el cual el pueblo estuvo en la tierra de Canaán. Quizás siguieron conquistando algunos de los pueblos. Finalmente, pues, al comienzo fue Josué que conquistó casi toda la tierra para ellos. Y viene el periodo llamado de los jueces. Aquí vemos varios jueces que gobiernan a Israel. Uno de ellos famoso, Shimshón o Sansón, que vimos anteriormente. Más o menos hasta el año 1000 antes de la era común, viene el periodo de los jueces, donde ya el pueblo pide reyes. Primero de ellos fue el rey Saúl, que fue un periodo de 20 años, y comienza el periodo
digamos, el rey David, también un símbolo mesiánico, por supuesto, en el año 1000 antes de Cristo. Así que pasan 1000 años aproximadamente entre Abraham y David. Aquí David establece su reinado por 40 años, un reinado estable, un reinado fuerte en Israel por perseguir los preceptos del Señor, por obedecer los preceptos del Señor. Deja todo listo para que su hijo Salomón pueda construir el famoso templo, glorioso templo de Salomón, donde muchas de las historias que recordamos de Israel, de la mejor época de Israel, datan de ese momento, en la época de Salomón, donde Israel fue tan grande en territorio, en riquezas, en honor, en fama, gracias a que el Señor se lo otorgó así a Salomón. Aquí viene un periodo que aparece en azul, que es el periodo de los reyes, más o menos hasta el año 600 en Judá, aproximadamente el año 700 para Israel en la parte norte. ¿Qué pasó en esta época de los reyes? Lastimosamente, después de Salomón pues empezó a degradar. Vemos en la historia que él se degradó con otras mujeres, idolatría, ¿cierto? Adoró a otros dioses. Después de él, como el Señor se lo profetizó, su reino se dividió. En la parte norte quedaron las 10 tribus llamados Israel, que es el que llama Israel, el que vimos en la clase anterior, la que se le dio carta de divorcio. Israel en el norte y Judá en el sur. Empezaron a tener reyes independientes. Lastimosamente Israel se pervirtió. Casi todos los reyes, cuando usted ve en esos libros de la Biblia, el libro de los reyes y crónicas, casi todos los reyes en el norte se pervirtieron, adoraron a otros dioses, dado que hicieron sus propios baales, sus propios sacerdotes, cosa que el Señor no ha mandado, y se pervirtió su corazón. Cuando Israel se divide en Israel del norte y Israel del sur, y Jeroboam toma las 10 tribus de Israel del norte, Jeroboam comete un error muy grande, y es que él decide que él no quiere que vayan al templo, ¿sí? A adorar a quién, al Señor. ¿Y cuál fue el lugar que el Señor había designado para la adoración? Era el templo, ¿cierto? Era el lugar en donde el Señor había dicho que debían ir. Y él dice no. Entonces, para evitar que el pueblo de Israel se le rebelara y dijera no, pero para nosotros esto es sagrado, él crea unos templos y crea 2 imágenes de becerros y les dice, he aquí tus dioses, y los hace adorarles, ¿sí? Y ahí empieza la catástrofe de Israel del norte, porque ellos empiezan a irse tras otros dioses, dioses ajenos delante del Señor, que lastimosamente fueron los que terminaron haciendo que empezó a aumentar la maldad en este pueblo de Israel, y evidentemente el Señor no podía estar en medio de ellos. Igualmente lo vemos en Israel del sur, ¿sí? Lo que es la tribu de Judá y Benjamín. Allí también empiezan las peleas con otras naciones. Empieza a Egipto a venir a tratar de conquistarlo, Babilonia también, y empiezan a robar utensilios del templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus corazones estaban desviados. Y aquí es importantísimo que entendamos el papel que juegan nuestros líderes y el papel que nosotros jugamos dentro de esto que es gobernado por un líder, ¿sí? Dentro de una nación. No significa que dentro de estos pueblos, por ejemplo, en Israel del norte, vemos la historia de Elías, por ejemplo, vemos muchos profetas que se levantaron y dijeron, eso no es lo correcto, no debemos hacer esto, fueron en contra de esta idolatría que pervertía al pueblo. Igualmente en Judea, pero finalmente la gran mayoría de la gente se dejó desviar porque su líder se desvió, ¿sí? Entonces, si mi líder hace, yo hago, ¿sí? Porque si a él se le permite, pues para mí es permitido. Y ahí es un llamado también a nosotros para que
examinemos muy bien lo que se nos enseña, lo que aprendemos, lo que se nos manda, porque aunque la Escritura nos dice que debemos someternos a las autoridades, ¿sí? Tenemos que someternos primero a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque somos siervos de Él finalmente, no siervos de otro ser humano. Y de esa manera el Señor preservará nuestra vida. Y nosotros lo encontramos en la historia. Ayer justamente estábamos estudiando con mis hijos la historia de Josías y vemos que Josías fue un rey que se levantó de unos padres supremamente perversos, pero este hombre en su corazón tenía el anhelo de hacer las cosas bien, ¿sí? Y restaurar, y él, en su conocimiento pasado de generación en generación, oralmente, sabía que tener lugares altos de adoración, tener dioses delante del Señor, era un pecado. Y por lo tanto, ¿qué hizo él? Empezó a derrumbar. Y cuenta la historia, y le decía a mi esposo, esto tenemos que contárselo al grupo, cuenta la historia que encuentran el libro de la ley, la Torá, estos libros escritos por Moshe, la instrucción, la Torá, los estatutos, los preceptos, y cuando a él se los llevan, él se maravilla y lee justamente lo que tú y yo estamos leyendo hoy, las bendiciones y las maldiciones, y él se asombra y dice, su corazón se entristece, y él dice, Señor, de razón que has estado enojado con nosotros, porque nosotros hemos incumplido todo lo que está escrito en esta ley. Y entra en arrepentimiento delante del Señor. Y miren qué hermoso es esto, porque lo que nos describe a nosotros la historia, la Biblia, es que el Señor lo escucha a Jeroboam, sí, a Jeroboam, no, perdón, a Josías, y lo escucha y atiende a su voz y se da cuenta de que él entra en arrepentimiento, que llama a su pueblo y los hace escuchar este libro de la ley, ¿sí? Si no fuera tan importante este libro, no se los hubiera dado a escuchar, pero los llama a que lo escuchen, ¿sí? Y cuando el Señor, conociendo sus corazones, él manda llamar a una profetisa del Señor y le pregunta a ella que, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ella le dice, vendrá un castigo si se alejan nuevamente, ¿sí? Pero no será en tu reinado, porque tú buscaste al Señor con todo tu corazón. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, porque más adelante vemos a un Jeremías levantado, porque cuando Josías muere, el pueblo de Israel era necio, así como de pronto somos nosotros. Después de que el Señor los protege, después de que ellos empiezan a ser bendecidos por el Señor durante el periodo del tiempo del reinado de Josías, vemos que el pueblo de Israel nuevamente se va tras otros dioses, ¿sí? Y de pronto hoy nosotros decimos, bueno, es que altares, imágenes, pero es importante que examinemos qué dioses tenemos nosotros que nos alejan de Dios. Porque vemos a un Jeremías levantado que anda por las calles clamándole a su pueblo y diciéndole a su pueblo, por favor, arrepiéntanse. Si hubiera un solo justo, dice él, el Señor no los destruiría, el Señor no los entregaría a la maldición de la ley. Y dejo a mi esposo que sí. Gracias, amor. Gracias por esa explicación. Entonces, de acuerdo a lo que mi esposa dijo, a partir del año 1000, del reinado de David, Salomón, después se divide el reino del norte llamado Israel o Efraín, y reino del sur llamado Judá, que hoy es el pueblo judío. El pueblo de Israel, sabemos que es el pueblo disperso, se dispersó por todo el mundo, al que Yeshua mismo dijo que era su misión era ir por las ovejas descarriadas de Israel, del cual hacemos parte tú y yo, hacemos parte de Israel, que hemos conocido a Yeshua en la dispersión y hemos ahora conocido su Torah. Entonces, el reino del norte, más o menos hasta entre el año 700 y 800 antes de la era común, casi todos los reyes malvados se desviaron, idolatría, toda clase de males se desviaron de la Torá. Finalmente, entre el año 700 y 800 viene Asiria, esa época Asiria era una potencia, y finalmente coge a todos estos israelitas y los dispersa, o sea, toma el territorio, destruye sus ciudades y dispersa Israel.
por todo el mundo, por todo el mundo. Y que después es función de Pablo ir a estos israelitas que estaban entre los gentiles y a todos los que quieren aceptar el mensaje para hablarles de la buena nueva, de que la carta de divorcio ya ha sido clavada en la cruz y que ellos ya pueden ahora sí volver, regresar a hacer Teshuvá y ser parte de Israel nuevamente. Y por otro lado, Judá, en la parte sur, tuvo algunos reyes buenos. Vemos algunos reyes como Usías, un rey grande, fuerte. Lastimosamente al final de su vida se enaltece su corazón y quiere entrar en el santuario y ofrecer incienso cuando no le tocaba a él. Muere de lepra. Allí aparece el profeta Isaías y empieza a clamar. Luego aparece el profeta Jeremías, finalmente casi al tiempo de Ezequiel, hablándole a su pueblo acerca de que varios reyes habían desviado su corazón, pese que tuvieron algunos reyes buenos, unos reyes muy buenos como Ezequías, como Josías, que acabo de mencionar mi esposa, pero finalmente Judá, que en este periodo entre los años 700 y 600 ya estaban solos porque Israel estaba disperso, estaba solo Judá en el sur, llega a Babilonia, aquí en color rojo, por mano de Nabucodonosor y de acuerdo a la profecía que acabamos de leer, a la maldición, llega, destruye la ciudad, destruye el templo. Ese templo de Salomón fue destruido aquí y muchos son llevados cautivos, la mayoría son llevados cautivos hacia Babilonia. Ese cautiverio, que de acuerdo a la profecía de Jeremías son 70 años, un año por cada vez que no hicieron reposar la tierra, eso lo vimos en el año Shemitah o el año sabático. A propósito, este año que arranca con las fiestas de otoño, con el Yom Teruah y el Yom Kippur, va a ser un año Shemitah, es un año sabático, de acuerdo al conteo que se tiene actualmente. Los israelitas, después de ese cautiverio en Babilonia, regresan. Sabemos que era una profecía, se da el decreto de que el pueblo regrese, año 476, es el que tenemos casi todos los cristianos, y regresan a vivir como una provincia dentro del imperio persa. Aquí vemos todas las historias de Esdras, Nehemías, que fueron los reformadores de Israel, que llamaron a su pueblo a volver a la Torá, la historia de Esther con el rey Asuero o Jerjes en esa maravillosa liberación de su pueblo. Y finalmente aquí, cerca del año 300, pues es Grecia, la potencia mundial de la zona, Alejandro Magno, que quiso extender todo su territorio a nivel mundial, llega también a Jerusalén. Él se maravilla al ver el sacerdote y el servicio que se hacía, y sus sucesores, ya lo vimos precisamente con la historia de Hanukkah, es que pervierten el santuario colocando imágenes allí. Finalmente Judas Macabeo y algunos de los otros sacerdotes son los que luchan para volver a tener el control del santuario y poder ofrecer también los sacrificios. Se reinaugura, por así decirlo, el santuario en esa famosa fecha de Hanukkah, pero el pueblo pasa por un periodo de helenización. El pueblo empieza a pensar, a vestir, a actuar en forma helénica. Por eso vemos que lastimosamente algunos pintan a Jesús con esas túnicas griegas, cuando Jesús era un judío de nacimiento y de estudio. Y finalmente Roma toma el poder cerca del último siglo, toma el control de toda la región de Judea. Judea es sometida. Después de que vino Babilonia, siempre ha estado sometida por algún reino. Grecia, Medo-Persia, ahora Roma. Viene el periodo de Yeshua, cuando viene en la tierra, el cumplimiento mesiánico, el cumplimiento de las fiestas de otoño, el Pesa, los primeros frutos, el Shavuot con la venida del Espíritu de Adonai. Y finalmente, cerca del año 70, viene el cumplimiento, segunda parte de estas maldiciones de Deuteronomio 28, cuando el general Vespasiano, el general Tito, llegan a Jerusalén. Nuevamente el templo que se ha reconstruido, el segundo templo, fue destruido. Los judíos que quedaban allí fueron dispersos hasta el día de hoy, por voluntad del Señor, porque como nos ha enseñado Jairito, en este momento el santuario que está vigente es el del cielo, donde ministra Yeshua desde el cielo por nosotros. Así que vemos aquí, a través de toda la historia,
cómo el Señor profetizó que si su pueblo se desviaba a adorar otros ídolos, como lo hizo Jeroboam en la parte norte, construyendo becerros de oro, incluso poniendo sacerdotes en contra de la Torá. No era lo que el Señor decía, había una instrucción con la tribu de Judá y con el lugar del santuario, también ofreciendo sacrificios a Moloch. El dios Moloch, que era muy conocido en aquella época, requería sacrificios humanos, y los pueblos de aquel entonces ofrecían sus hijos recién nacidos, los ofrecían a Moloch. El pueblo de Israel pasó por lo mismo. De hecho, Manasés, que quizás es esta imagen, Manasés, que fue un rey muy perverso, a pesar de que fue hijo de Ezequías, que fue un rey tan bueno, Manasés pervirtió su corazón, quizás fue uno de los peores reyes en Judá, ofreció también sus hijos a los dioses. Este dios Moloch estaba prendido en fuego, así que sus hijos morían calcinados por el fuego. Una cosa desastrosa, una cosa impresionante lo que llegaron a hacer los reyes de Israel. Hoy lo vemos quizás reflejado en el aborto y la mayoría de leyes que empiezan a darse en muchos países permitiendo el aborto. Quizás es un símbolo también de lo que hacía el pueblo de Israel ofreciendo a sus hijos a Moloch y a otros dioses. Sus esposas, muchas de las esposas de los reyes, como el rey Acab, desviaron el corazón porque esas esposas ofrecían sacrificios a sus ídolos. Salomón, también sus mujeres desviaron su corazón. Y vinieron las consecuencias. Como vemos aquí en la parte inferior, el pueblo de Israel fue desterrado, fue atacado en la parte norte por Asiria, desterrado para nunca ya más volver hasta hoy, que Israel, los que estamos dispersos y aceptamos a Yeshua y creemos en su Torah, somos parte de ese Israel. Y en la parte sur, Judá también, aquí vemos una imagen del templo arrasada por los babilónicos, por los babilonios, y luego por los romanos, en la misma fecha, en el 9 de Ab, que acabamos de pasar, enviados a otras tierras, desterrados. Todo este cumplimiento de las maldiciones de Deuteronomio 28 se hizo realidad. Fueron esclavos enviados a otras tierras por muchos años, ¿sí? Vemos que a partir del año 1948 de nuestra era, Israel nuevamente se le da un territorio después de ese desastroso holocausto, o mal llamado holocausto nazi, donde muchos judíos perdieron la vida, millones de ellos. El Señor nuevamente establece el pueblo un territorio porque tiene un propósito para este momento. Las profecías se han venido cumpliendo, tiene un propósito, y es que ya tiene un territorio, pero ahora quiere llamar a su pueblo, a los que viven allí, que se han olvidado del Señor o que no han aceptado a Yeshua, y a todos nosotros los que hemos conocido a Jesús gracias al cristianismo, y ahora hemos conocido su Torah, para acercar y hacer un solo pueblo en el momento de su venida. Así que lastimosamente vemos esas cumplimientos, esas maldiciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Jeremías, que es un profeta impresionante, todo el libro de Jeremías es impactante cómo él llama a su pueblo. Le dice a su pueblo en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Israel, en este caso Judá, porque Jeremías estaba allí, Judá dejó al Señor, que era fuente de agua viva. Y aquí recordamos que Yeshua mismo, en el último día de la gran fiesta del Sukkot, en el día 8 de la fiesta de Sukkot, dijo, el que tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí hay una profecía mesiánica. Hemos olvidado al Mesías. Y dice Jeremías, y cavaron para sí cisternas rotas. Eso quiere decir que cuando nos apartamos de la Torá y queremos colocar nuestras propias reglas, ojo con esto, eso pasó con Jeroboam en Israel en el norte. No quiso que su pueblo fuera a Jerusalén a ofrecer sacrificios, puso allá un altar. No, como no quería que los levitas tuvieran parte, colocó sus propios sacerdotes en el norte. Ojo que esto nos ha pasado, y lo hablo con todo el corazón, inclusive en nuestras iglesias cristianas. Hemos hecho reglas
hemos colocado leyes que están fuera de la Torá. Incluso le decimos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, que la Torá fue abolida en la cruz, que ya no es necesario cumplir, que eso es antigüedades, que eso no es la verdad presente. Cuando el Señor claramente nos ha mostrado a través de la Escritura que es su Torá, lo que su pueblo dejó, y cavó para sí cisternas rotas, dice la Escritura, que no retienen agua. Esas cisternas no retienen agua, y por lo tanto no pueden beber de ellas. Sigue diciendo él, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Fíjense este versículo, para que bebas agua del Nilo. El pueblo se fue tras otras fuentes, como Egipto, los dioses egiptos, pero también dice él, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del río Éufrates. Mire, les voy a hablar con todo el corazón. En muchas iglesias cristianas, y los hablo porque pues obviamente que estamos en este medio cristiano todos, hemos preferido irnos tras fiestas paganas, como la Navidad, que tiene un trasfondo pagano, un origen pagano, un árbol que representa el árbol frondoso donde Israel iba e idolatraba ante Acera. Nos hemos ido tras fiestas paganas y las aceptamos también en nuestra iglesia y hemos olvidado las que el Señor ha puesto en la Escritura, las que Él puso en su Torá. Nos hemos ido tras otros caminos, el camino de Egipto, el camino de Asiria, y hemos olvidado la Torá, que es el agua de vida. Termina el Señor diciendo aquí, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú, Adonai tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Vamos al libro de Deuteronomio, donde están las maldiciones. Allí hay dos versículos con los que queremos finalizar en esta mañana, donde el Señor le dice a su pueblo, ¿por qué? Y ese es el título del tema de hoy, ¿por qué vinieron estas maldiciones? Dice el versículo 45 del capítulo 28, y vendrán sobre ti estas maldiciones, era una profecía, y te perseguirán y te alcanzarán. O sea, era seguro que iba a suceder y sucedió. Por cuanto, número 1, no habrás atendido a la voz de Adonai tu Dios. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. O sea, esto que ocurrió en Israel, que acabamos de ver en la historia, es para que nosotros, los que vivimos hoy en esta época, lo veamos por señal, para que recapacitemos en la historia, para que no olvidemos. Eso se habla mucho en Colombia, ¿no? No olvidemos. Y es importante. Dice la Escritura que esto fue dado para que nosotros veamos enseñanza en que Israel, nuestro pueblo, cayó porque desobedeció la voz del Señor y no guardó sus mandamientos, no guardó sus estatutos que Él le mandó. Ya vamos a ver un poco el detalle de ese versículo. Y dice el versículo 47, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Impresionante el versículo 47. Otra razón por la cual viene la maldición es porque el pueblo no sirvió a Adonai su Dios con alegría, con simjá, con gozo de corazón, por todo lo que el Señor les ha dado, sino le servían quizás por costumbre, como a veces nos pasa a nosotros, por costumbre servimos al Señor, oramos, cantamos, a veces nuestros cantos son letanías y no muestran la alegría que el Señor quiere. Vamos a ver un poco de estos versículos. Les voy a proyectar aquí el original para que podamos ver un poco más y entender lo que el Señor quiere mostrar a través de estos versículos. Regálenme un segundo, vamos a proyectar y nos vamos a adentrar un poco allí. Vamos a proyectar toda la... ya. Perfecto. Aquí tenemos el versículo 45 de Deuteronomio 28, versión Reina Valera. Leemos de derecha a izquierda, y vendrán sobre ti todas las maldiciones, estas, y te perseguirán.
y te alcanzarán hasta tu destrucción. Dice el Señor, pues no escuchaste a voz de Yahweh, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que te mando. Vamos a ver algunas palabras. La primera que dice es que su pueblo no escuchó. Esta palabra que es Shama, es el Strong 8085. El Strong, ya sabemos, es la concordancia más aceptada en la escritura, tiene un origen cristiano, o sea, es la más aceptada entre los cristianos. Shama dice oír inteligentemente, oír con atención, oír y hacer, advertir, dice él. De allí viene el famoso Shema Israel. Escucha Israel, Adonai uno es, Adonai es nuestro Dios. Dice al son o anunciar, atención, atender, atentamente, dice, atento. Fíjense que hace énfasis en que no es solo un oír, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendido, nuevamente habla no solo de atento, sino de entender, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, pero aquí viene también obedecer, obediente. Entonces, fíjense que el shamar que el Señor está haciendo a su pueblo es que ellos quizás oyeron, pero no escucharon, no hicieron shema, no escucharon atentamente y pusieron atención a sus palabras. Dice el versículo, a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar. Ellos no guardaron sus mandamientos. El Strong 8104 viene la misma raíz. Esto suena como un shamar, esto es una R. Shamar, dice la escritura, que es cercar alrededor. El pueblo no guardó, y creo que esa palabra es muy conocida entre nosotros, no guardó la Torá. Y este verbo quiere decir que cuando tú, y mi esposa lo ha explicado anteriormente, cuando tú no quieres que tus hijos se acerquen a algo, tú pones una cerca, ¿cierto? Como el mandamiento que vimos en la lección pasada, el mandamiento de poner un barandal en las azoteas para que no se cayera la gente, es un mandamiento. Aquí también, shamar quiere decir coloca espinos, coloca un cerco para que nadie se pueda acercar y desobedecer. Así como el Señor colocó una espada revolviéndose en el jardín para guardar el camino al árbol de la vida después del pecado de Adán y Eva. Sí, esta palabra es muy importante porque cuando tú amas a alguien, por ejemplo, nosotros a nuestros hijos, no te estamos escuchando. ¿Puedes hablar más fuerte? Ustedes, por ejemplo, que tienen hijos, entienden muy bien esta palabra, porque cuando uno ama y quiere proteger a alguien, o sea, como la niña de los ojos de uno está vigilante, ¿sí? Los que tenemos hijos lo entendemos porque desde que tenemos hijos nos levantamos a observarlos, estamos todo el tiempo mirando que estén bien, estamos protegiéndolos, estamos mirando que no se metan cositas a la boca, estamos mirando que nada les falte, que respiren o no. Esta es la misma palabra a la cual se hace referencia, shamar. Estar muy vigilantes, estar atentos. Eso les hizo falta al pueblo de Israel. Porque como comentábamos con mi esposo ayer, el pueblo de Israel dejó de celebrar, dejó de disfrutar, dejó de ver todo lo que el Señor nos regala todos los días, ¿sí? Y todo lo que el Señor le daba a su pueblo cada día. Y por lo tanto, lo dieron por hecho y dejaron de cuidarse, dejaron de vigilar su actuar, su proceder, y por eso fue que vinieron todas estas calamidades. Muchas gracias, amor. Entonces vemos que el pueblo no llama la voz de Adonai su Dios para llamar, vienen de la misma raíz, para colocar, para guardar, para estar vigilantes, que los mandamientos, este es el Strong 4687, que es mitzvah, que pues significa estatuto, ley, mandato, pero también están aquí los estatutos. Los estatutos, el Strong 2708 es hukat o hukot. El hukot son mandatos que no se pueden entender claramente con la mente humana.
y más en esa época. Por ejemplo, para los israelitas, el dejar de comer ciertos alimentos, ciertas carnes que el Señor le dijo, era un jucat porque era fácil de entender en ese momento. Todo el mundo lo hacía, claro, ya con lo que hemos descubierto hoy sabemos los peligros, las enfermedades, pero también otros jucat que el Señor ha dejado en su Torah, que Él aquí le está diciendo a su pueblo, no se olviden de las jucat, no se olviden de obedecerme, de guardar mi Shabbat, de guardar las fiestas, las conmemoraciones, de hablar a tus hijos, de amar al prójimo, de honrar a los padres y todos los mandamientos que vienen allí en la Torá. Así que vemos que esta fue la primera razón que el Señor les dice a su pueblo, vendrán las maldiciones si no Shema, mi voz para llamar o hacer mis mandamientos. Y en el versículo 47 del capítulo 28 viene la segunda razón. Dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con agrado de corazón por abundancia de todo. Es un versículo bien interesante. Vamos a ver algunas de las palabras. Dice el Señor, por cuanto no serviste, el Strong 5647, que es abad, esta palabra que es servir se traduce también como arar la tierra, era la que más tenía ese pueblo agrícola en la cabeza. Servir es arar, es trabajar la tierra, pero también significa adorar. Ojo con eso, trabajar y adorar. La definición dice trabajar en todo sentido. Puede ser como servir, arar, cultivar o también esclavizar o servir. Hay otras definiciones como adorar, arar, el culto, que el culto, cuando se habla de culto en el pensamiento hebreo, no se trata de lo que hacemos en nuestras iglesias. El culto es lo que se hacía en el templo, en el santuario. Desempeñar, ejercer, esclavo, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador. Aquí hay una conexión especial con el ser siervo. Recordamos en la Torá habla de los siervos y una persona se hacía sierva cuando cometía un agravio y tenía que hacer restablecimiento, tenía que reparar el daño que había hecho y como no tenía con qué pagar, se hacía sierva durante unos años. Eso servía como una correccional durante esos 7 años antes del año Shemitah. Durante la persona debía pagar con su trabajo y la familia que la acogía pues le enseñaba Torá para que la persona fuera restablecida. Unas leyes hermosas que trae la Torá para nosotros allí. Así que vemos que lo primero es que el Señor le dice a su pueblo, no serviste. Pablo en Romanos dice, yo siervo de Yeshua HaMashiach, traducido de Jesucristo. Él se considera un siervo, un esclavo, es decir, alguien que está dispuesto, alguien que depende totalmente de su amo. El siervo dependía hasta su vida, el amo le podía quitar la vida, todo, en todo sentido. Y así el Señor le está diciendo a su pueblo, no serviste, no abad a Adonai tu Dios. Dice él unas características bien interesantes, dice con alegría. Esta palabra alegría es simha. La palabra simha generalmente está asociada con alegría o jovialidad en las festividades. El Señor en varias partes de la Escritura, como vamos a ver a continuación, nos pide estar alegres. Dice disfrutar la esposa de tu juventud. También dice estar alegres en Shabbat. El Señor dice que debemos estar alegres en Shabbat. Por eso no se recomienda hacer un ayuno en Shabbat, porque el Shabbat es para estar alegres. Hay otros días donde usted puede ayunar. Lo mismo que en las fiestas, en el Pesach, en los primeros frutos, en Yom Teruah o fiesta de trompetas, en Sukkot. El Señor pide estar alegres, dice regocijarse. Y aquí lo vemos claramente, el Señor pide servir al Señor con estas características. No servir porque me tocó, servir porque tengo que ir a hacer una función en mi iglesia, tengo que abrirla, tengo que ir a ayudar, enseñar. Eso no es lo que el Señor quiere desde tu función que realices en tu congregación. Él quiere que lo hagas con alborozo, dice, con alegría, con deleite, con gozo.
cuando tú no sirves al Eterno con alegría, vienen las maldiciones. Fíjate, es tan importante servir al Señor con alegría, con placer, con regocijo, que el castigo por no hacerlo son las maldiciones. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo logramos estar alegres en el Señor? Cuando tú tienes intimidad con el Señor, cuando te acercas cada mañana en oración y tienes intimidad con tu Hacedor, te deleitas en Él. Así como en la unión marital hay deleite, hay gozo, el Señor también quiere que cuando nos acerquemos a Él en oración, así como en el sacrificio diario que se hacía en el santuario, se acercaban para orar al Señor, Él quiere entrar en intimidad con nosotros, Él quiere simja, Él quiere alegría en nuestro servicio. Pero también dice con agrado. Agrado es el Strong 2898, que significa top. Esto generalmente significa bueno o también beneficio. Dice bueno en el sentido más amplio, específicamente bondad, belleza, alegría, bienestar, gozo, júbilo, regalo. Así que el Señor quiere que sirvamos al Eterno con bondad, con júbilo, con gozo, con alegría, como lo muestra aquí este versículo. Y termina diciendo allí, de corazón, por la abundancia de todo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? La palabra abundancia viene del hebreo rob, que significa abundancia en todos los aspectos. Le dice Juan, cuando escribe su carta, amado, yo deseo que seas prosperado, es decir, que tengas rob en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dice abundancia, cantidad, enorme, inmenso, largo. Se está hablando de algo muy glorioso en esta palabra. El Señor había entregado su Torá, les entregó una tierra, les entregó un beneficio, alimento, además les dio su presencia y ahora nos da Yeshua. El Señor nos ha dado la abundancia de todas las cosas, eso lo vemos en nuestras vidas. Si no tenemos un corazón agradecido, si no cultivamos el agradecimiento, como Pablo lo expresa en muchas de sus cartas, dice, estad siempre gozosos, dice en Filipenses, he aprendido a contentarme en la riqueza, pero también en la pobreza. Dice, porque todo lo puedo en Yeshua o en Mashiach, que me fortalece, dice él. El Señor nos invita a estar alegres, sea cual sea la situación, porque lo tenemos a Él. Y es que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y aquí le está diciendo a su pueblo que si, pueblo mío, si tú no sirves a Adonai, tu Dios, con alegría y con gozo, por toda la abundancia de todo lo que te he dado, las maldiciones vendrán sobre ti. Esa fue otra razón. Vamos a ver algunas de las palabras que vienen en este versículo y con esto finalizamos. Del versículo 45 y del versículo 47. El versículo 45 viene con la palabra abat, que es la palabra servir. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de la palabra servir. En Ezequiel 29, 18, aquí lo que hicimos fue buscar algunos de los textos que estuviera también esta misma palabra abat. 29, 18 dice, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar, dice, un arduo servicio contra Tiro. Aquí vemos que la palabra servir es un arduo servicio, es con todas las fuerzas. Adonai quiere que le sirvamos con todas las fuerzas. Malaquías 3:18, donde también aparece la palabra abat. Malaquías 3:18 dice el Señor, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ahí está, la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Adonai y el que no le sirve. El Señor aquí llama al justo, y es un tema que vamos a ver la siguiente semana, llama al justo al que sirve. Es decir, el que sirve a Adonai con su corazón, por ejemplo, guardando su ley, claramente, hablándole a otros acerca de la buena nueva, de la besorá, del evangelio. El que sirve al Señor, de acuerdo a la escritura, es una persona justa. Romanos 1:1, ya lo vimos,
Pero vamos allá, Romanos 1:1, cuando Shaul, Pablo, al comienzo de su carta, tremenda carta a los Romanos, dice, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él dice que él es un siervo, ¿para qué? Para dar el evangelium en griego o la pesorá en hebreo, que son las buenas nuevas. Recordemos que ya lo vimos, las buenas nuevas son la Torá. Las buenas nuevas que Pablo tenía para todas estas israelitas que estaban esparcidos era decirles la carta de divorcio que habló Jeremías fue clavada en la cruz y ahora como Israel podemos volver a ser parte del pueblo del Señor. Esa era la buena nueva que tenía para darles a todos los que estaban esparcidos, a todos los hermanos que estaban en la dispersión. Primera de Crónicas 28:9 también nos habla acerca de esta palabra abad. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y dice, y sírvele con corazón perfecto. Número 1. 2, con ánimo voluntario, porque Adonai escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Claramente es un mandamiento que está alineado con Deuteronomio 28 cuando le dice, debe servirle con corazón perfecto. Es decir, unido al Señor, misericordioso y con ánimo voluntario, ¿sí? No forzado, no porque me toca, sino con ánimo voluntario, servir al Señor. Ese es el corazón que el Señor quiere. Cuando también damos a los pobres, damos para nuestra congregación también. Debemos hacerlo de acuerdo a Pablo con ánimo voluntario. Dice el que dé con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. El Señor quiere que su pueblo sea alegre. No quiere un pueblo que haya rencor, que haya quejas, que haya murmuración, como lo hubo en Israel, porque la murmuración lleva a las maldiciones. La alegría viene del corazón agradecido. Así que cuando tengamos alguna situación difícil, agradezcamos. Si se pinchó el carro, agradezcamos a Dios porque algo bueno viene. Si nos estrellaron el carro, agradezcamos a Dios. Si algo sucede en nuestras vidas, agradezcamos, incluso en las malas situaciones. Eso cambia todo. Cuando tú dices gracias a Dios porque me sucedió esto, inmediatamente la respuesta viene en camino. Vendrá la respuesta. Y el último texto es Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Dice, habló Samuel a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Adonai, quitad los dioses ajenos, le dice Samuel a su pueblo, ya habían dioses allí en ese momento, y Astarot de entre vosotros, un texto tremendo, y preparad vuestro corazón a Adonai, y solo a él servid. Habla de unos pasos, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, diciendo, número 1, volveos, se habían olvidado, volveos a Adonai, quiten los dioses ajenos, todo aquello que estorba en el camino, los pecados acariciados, a veces los afanes de esta vida, quítenlos del medio y preparen vuestro corazón y solo a él, dice, servid y os librará, dice la escritura. Cuando tú haces esto, os librará de mano de vuestros enemigos. Juan 12, 25 al 26, Yeshua fue el que más habló acerca del servicio. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Él habla muchas veces acerca del servicio. Yeshua dice, todo aquel que sirve será honrado por Elohim. Todo el que sirve será honrado por el Señor cuando tiene corazón dispuesto. La segunda palabra que vimos allí fue simha. Dice el Señor, ustedes no sirvieron al Señor con simha, con alegría. Ahora nos pusimos a ver dónde aparece esta palabra simha y hay una alusión con la música y con la celebración. Dice Génesis 31, 27, dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Es un texto que le habla Labán a Jacob. Y has traído a mis hijas, y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría. Ahí viene la palabra simha, y la relaciona con cantares, con tamborín y con arpa. El Señor aquí está hablando a su pueblo, que el pueblo debe regocijarse en él.
regocijarse. En nuestra vida diaria, cuando estemos en nuestro trabajo, atendiendo a nuestros hijos, incluso en las pruebas, debemos regocijarnos. Mucho más cuando hay un objeto de celebración. Cuando arranca el Shabbat, es una ocasión de celebrar. Así que pon la música de tu elección y danza. Nosotros danzamos aquí con nuestros hijos en las fiestas. El Señor se regocijaba con su pueblo. Cuando tus hijos se regocijan en el Señor, danzan en la fiesta, en el Shabbat o en cualquier otra ocasión, danzan al Señor, claro, no van a estar danzando frente a otros dioses, no van a estar bailando en otros dioses. Cuando se alegran en su corazón, en el Señor, no lo van a estar haciendo por fuera. Acá mi esposa acaba de tocar algo importantísimo que encontramos en la escritura, en todas estas historias, en toda esta línea de tiempo que mi esposa estuvo explicándoles, y es que el pueblo de Israel, como vivía quejoso, como no se gozaba con el rocío que el Señor le daba, con el sol, con la lluvia a su tiempo, como no se gozaban, terminaron haciéndolo por costumbre, como lo dice mi esposo, empezaron a mirar y a poner sus ojos afuera. Y no sé si ustedes alguna vez han visto eso al interior de sus propios hogares. Muchos hijos que de pronto, ay mamá, es que ir a la iglesia, eso es muy cansón, eso es aburrido, estoy cansado, eso me aburre, yo mejor me voy de fiesta, porque en una fiesta sí me deleito, soy feliz. Y de verdad que es importantísimo que nuestros hijos logren y nosotros mismos amar y enamorarnos de tener relación con el Señor, levantarnos y desde que abrimos nuestros ojos, iniciar nuestro día con alegría, porque Amén. El Señor quiere que nosotros veamos sus maravillas, veamos lo que Él nos ha dado y a veces por mirar lo que no tenemos, por poner nuestros ojos fuera, como le pasó al pueblo de Israel, sus corazones se desviaron. Sus corazones ya no estaban en la presencia del Señor ni disfrutando lo que el Señor les daba, sino estaba anhelando lo que otros pueblos tenían, ¿sí? Sus fiestas con gran regocijo ante sus dioses. Y todo esto los llevó, como dijo mi esposo, hasta ofrecer a sus hijos pasarlos por fuego, ¿sí? Hasta dónde llega uno a degradarse a sí mismo cuando no encuentra el gozo en el Señor, ¿sí? Porque precisamente por eso el Señor quería que su pueblo disfrutara, y ese es el llamado también para nosotros, a que disfrutemos en la palabra del Señor, a que nos gocemos, a que guardar sus mandamientos, levantarnos en la mañana, hacer comida, a cuidar a nuestros hijos, a trabajar, lo hagamos para el Señor, con gozo, con alegría, porque bendito sea el Señor, tenemos trabajo, porque bendito sea el Señor, estamos en casa, porque bendito sea el Señor, el día hoy amaneció con sol o amaneció con lluvia, pero aprender a ver la belleza en medio de todo lo que Él nos entrega. Justamente esta semana estaba estudiando sobre el propósito de la vida, ¿no? Y decía que a veces las personas le vivían diciendo al Señor, Señor, yo quiero conocer cuál es mi propósito, ¿sí? Y el Señor dice, bueno, pero necesitas tiempo, necesitas pasar tiempo de intimidad conmigo para yo poderte revelar cuál es mi propósito para ti, por qué te creé. Y la gente y nosotros mismos muchas veces ponemos excusas, Señor, estoy ocupada, tengo mucho estudio, tengo mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones, me queda muy poco tiempo. Y el Señor con esta pandemia trajo tiempo. Entonces nos mandó a nuestras casas, nos guardó en nuestros hogares, nos permitió a muchos trabajar desde la casa, nos reencontró a muchas personas con sus esposos, con sus hijos, con su familia. Y ahí, en vez de sacar nosotros tiempo para regocijarnos con el Señor y pasar tiempo con Él, muchas veces terminamos llenándonos de ocupaciones para distraer nuestra mente. Y el Señor nos llama a que tomemos un tiempo para pasar tiempo con Él, para contemplar lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y para agradecer, porque Él es maravilloso.
y nos llena todos los días de su gracia y de su bondad. Muchas gracias a mi esposita. Terminemos de aquí de leer estos versículos. Primera de Reyes 1:40 dice: después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas, se hacía grandes simjá, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Fíjense que había una fiesta tremenda que parecía que se hundía la tierra. Quiero que recapacitemos antes de juzgar a otras congregaciones cuya música a veces parece una fiesta que se hunde la tierra, y leer este versículo, que es lo que el Señor se regocija también en su pueblo. Primera de Samuel 18:6, dice el Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres y de toda la ciudad de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de simjá y con instrumentos de música. Vemos allí también que había un momento de fiesta en el Señor. Vamos a Sofonías. Me gusta mucho este texto de Sofonías, porque es el Señor el que se alegra con nosotros. Sofonías capítulo 3:17, subrayen en sus Biblias, dice: Adonai está en medio de ti, poderoso, él salvará. Dice: él se gozará sobre ti con simjá. Aquí es el Señor el que se regocija. Callará de amor. Fíjense esa palabra tan preciosa, ¿no? Cuando las palabras ya no son suficientes en un momento de tanto amor, dice la Escritura: callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Los dos últimos, Proverbios 10:28, dice la Escritura: la esperanza de los justos es simjá. O sea, la alegría es la esperanza de los justos, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, la simjá es el resultado de la esperanza. Lo que anhelamos, así es, que tenemos los justos. Y Proverbios 12:20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero la simjá en el de los que piensan el bien. Así que la alegría es un resultado de los que piensan bien. Finalmente, la última palabra es abundancia. Dice el Señor: te di todas las cosas, te di la abundancia. Abundancia, cuando la buscamos, esa palabra rob en la Escritura, encontramos que todos los textos aluden a algo muy grande, algo muy grande. Cuando el Señor da abundancia, lo da en una medida muy grande. Dice Segunda de Crónicas 31:10, dice que el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Adonai, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Ahí viene la palabra rob, porque Adonai ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia, este rob, en provisiones. Y el sacerdote le está hablando que había abundancia de todas las cosas, de tal forma que sobraba. Cuando el Señor da, lo da en abundancia, da de sobra. Recuerden el milagro de Yeshua en la multitud de los 5,000. Sobraron 12 canastas. De hecho, hay un mensaje allí profético precioso, ¿no? Sobra. El Señor, cuando da, sobra. Nehemías, capítulo 13, versículo 22. Nehemías capítulo 13, versículo 22. Vamos con este texto que dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, dice Nehemías, según la grandeza de tu misericordia. Así que esta palabra rob, esa grandeza, está asociada también con la misericordia. La misericordia del Señor, que creo que es de los dones más hermosos, porque ¿qué haríamos nosotros sin misericordia siendo pecadores? La misericordia del Señor es rob, es abundante. Y cuando el Señor le dice a su pueblo que le ha dado todo, también le dio su misericordia. Veamos otro texto en Isaías capítulo 63 y el versículo 7. Dice la Escritura: de las misericordias, nuevamente, de Adonai haré memoria. Qué hermoso, ¿no? Haré memoria. De las alabanzas de Adonai, conforme a todo lo que Adonai nos ha dado, y de la grandeza, ahí viene la palabra rob,
de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les has hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Aquí el Señor está hablando de que no solamente la misericordia, sino también esa palabra rob está relacionada con su piedad, con las alabanzas. Qué hermoso, ¿no? Vamos con el Salmo 145, versículo 7. Hermoso Salmo. Proclamarán la memoria tu inmensa, tu rob, tu bondad inmensa. Así que también el Señor no solo dio misericordia, sino nos ha dado a su pueblo bondad. Y cantarán tu justicia. Y termina Oseas, capítulo 8, versículo 12, dice, les escribí las grandezas de mi Torá. Así que el Señor cuando dice que le di todas las cosas, también está incluyendo su Torá. Les di las grandezas de mi Torá y fueron tenidos lastimosamente por cosa extraña. Está este pensamiento de un pensador de una denominación cristiana que dice, buscar a Dios en tiempo de tribulación no es una virtud. Creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos una tribulación, un problema, una dificultad, enfermedad. Buscamos al Señor. Es lo natural del Señor. Por supuesto que el Señor usa eso para acercarnos a Él. Dice Él, no es una virtud, es una necesidad. Pero necesitamos ir más allá de buscar a Dios por necesidad a obedecerle y amarle apasionadamente en todo tiempo, aun cuando no tengamos necesidad de hacerlo. Es en la abundancia de todas las cosas, en la abundancia de la misericordia, de la bondad, de su Torá, en la abundancia de tierras, en la abundancia de las cosas materiales, de las cosas de la familia que el Señor nos ha dado. Es ahí donde el Señor pide a su pueblo, buscadme, es ahí, buscadme, en ese momento de abundancia, donde parece que no hay ninguna razón para buscar al Señor de acuerdo a nuestro pensamiento griego. En el pensamiento hebreo se busca al Señor es en la abundancia, no en la dificultad. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Tienes deseos en tu corazón? El Señor dice, deleítate. El deleitarnos en el Señor, el alabarle, ¿cierto? Con simjá, con alegría, con gozo. El obedecerle. El Señor dice que concederá los deseos de nuestro corazón. Queremos terminar con dos porciones en esta mañana, precisamente pensando en el texto y lo que el Señor nos manda a través de las bendiciones y las maldiciones. Pensando en que estamos a 10 días del Yom Teruah, en este mes de arrepentimiento. Como lo dijimos al comienzo, si quedaran 10 días, si conociésemos ese día, si quedaran 10 días para la venida del Señor, ¿cuál sería tu actitud? Bien, el Señor nos puso a hacer un ensayo todos los años a través de la fiesta del Yom Teruah y pensar que ese día llegará, como está escrito y como está profetizado. Dice Ezequiel 33, diles, vivo yo, dice Adonai el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice el Señor. Volveos, dice el Señor hoy, Teshuvá, Israel mío, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo, el día en que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera en su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, aquí está el Teshuvá, convertirse y hacer. Y si el impío restituyere la prenda, la restitución que habla la Torá, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará, dice el Señor, qué hermoso texto, ninguno de sus pecados que había cometido. El que hace teshuvá, el que hace arrepentimiento, hizo según el derecho a la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor.
El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío, dice el Señor, se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. El profeta Ezequiel nos invita a hacer teshuva, a volvernos de nuestro camino. Y también en su capítulo 36, hermoso texto de Ezequiel, un texto mesiánico, dice: yo os tomaré de las naciones donde han sido dispersos. La que estaba divorciada, que fue dispersa, del cual somos tú y yo, que fue clavada en la cruz, la carta de divorcio por la cual podemos volver. Dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esa es la promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está hablando de Yeshua HaMashiach, el símbolo de la Tevilá en el bautismo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice el Señor. Y aquí viene la promesa: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es lo que más anhelamos, que el Señor transforme nuestras vidas. Pablo lo decía en su carta, que seamos transformados de gloria en gloria al contemplar al Señor. Dice Ezequiel: y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice él: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Adonai, la promesa de Shavuot o el Pentecostés, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Termina diciendo él: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El Señor, a través de esta porción, nos enseña dos caminos. Un camino que parece un camino hermoso de andar, ¿cierto? Parece. Y otro que no lo parece tanto, pero que sus fines son diferentes. El Señor desea que escojamos la bendición, que escojamos la Torá, que le sirvamos con alegría y con gozo en nuestro corazón y que le obedezcamos con amor, por respuesta de amor. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos finalizar en esta mañana. Queremos en este momento hacer un momento de oración, conscientes del momento en que estamos viviendo y que es momento de hacer Teshuvah. Este es el momento, ¿no? El mes de Elul es el mes donde el Señor invita a que la novia se prepare. Realmente la novia se prepara y nosotros somos la novia. Vamos a orar, vamos a dejar un momento para que cada uno de ustedes también lo haga. Vamos a dejar un momento en silencio, usted en forma silenciosa también. Haga Teshuvah, haga arrepentimiento. Creo que todos tenemos algo por el cual arrepentirnos, algo por el cual retornar a la senda antigua, a la Torá que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque nos muestras a través de tu Torá el mandamiento de no olvidarte, de escuchar tu voz, de cumplir tus preceptos, las mitzvot y las hukot, los preceptos, las leyes. También, Señor, porque nos pides servirte con alegría y gozo en nuestro corazón, por toda la abundancia de la misericordia, de la bondad, de tu ley que nos has dado, Señor. Y ahora, Señor, nos has dado a Yeshua, la Torah viviente. Señor, conocedores de los tiempos en que vivimos, todos los eventos, y creo que todos los que estudiamos Torah y la Biblia, somos conscientes de que la venida del Señor está cerca. Nos has dado un ensayo en la fiesta del Yom Teruah. Un día como ese día, que no se sabe el día ni la hora, volverás a esta tierra. Y así como en la Yom Teruah suena el shofar, sonará el shofar del que viene como voz de arcángel y con trompeta de Dios. Queremos, Señor, hacer Teshuvah. Y en este lodo, entre cerdos que quizás podemos estar, queremos hacer memoria de tus maravillas. Queremos volver en sí y retornar por el camino, por la senda antigua, a la casa del Padre. Queremos hacer arrepentimiento, Señor, en nuestro corazón. Por eso en este momento dejamos un espacio para que todos podamos expresar en silencio nuestro arrepentimiento al Señor.
Gracias, Señor, porque escuchas nuestra voz, Señor. Y porque, así como Yeshua lo dijo, queremos edificar nuestra casa sobre la roca. No solo ser oidores, sino también hacedores de tu Torah, Señor. Retornamos, hacemos techubá, retornamos por el camino, por la senda antigua. Entregamos, Señor, nuestro corazón de piedra, como lo expresa Ezequiel. Queremos un corazón de carne, dispuesto a amar, dispuesto a obedecer. Transfórmanos, Señor. Graba en nuestro corazón tu Torah, tu ley, que te obedezcamos por amor, con simjá, con alegría y con gozo en nuestro corazón. Por todo lo que nos has dado, Señor, por la abundancia de todas las cosas, Señor. No permitas que estas maldiciones lleguen a nuestras vidas, Señor. Ve a tu pueblo, Señor, a tu pueblo Israel, que estamos aquí. Y todo, Señor, todo tu pueblo Israel en la faz de la tierra. Haznos retornar, Señor, a ti. Algún día retornaremos todos cuando el Mesías vuelva a la tierra. Gracias, Señor, porque perdonas nuestro pecado y lo escondes en lo profundo del mar. Nunca más te acuerdas de él. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te alabamos, Señor, en esta mañana. En esta nueva semana, danos éxitos, prosperidad. Bendice todo lo que hagan nuestras manos. Que bendigas nuestras vidas, nuestras familias. Nos hagas prosperar con tu poder, Señor. Queremos ser obedientes a tu Torah. Te alabamos. Dejamos también nuestras peticiones, las que hay en nuestro corazón, en tus manos, Señor. Escucha y responde con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.